Imaginen un mundo perdido en el tiempo, donde las densas junglas guardan celosamente sus secretos y las voces de las bestias salvajes son la única música para las ciudades abandonadas. Visualicen cómo los grises escalones de las pirámides de piedra, que han presenciado el nacimiento y la caída de dinastías enteras, atraviesan el vasto océano verde de follaje, elevándose hacia un cielo que alguna vez fue un mapa para los antiguos astrónomos. En las estelas carcomidas por el tiempo, intrincados jeroglíficos mantienen un diálogo silencioso con la eternidad, conservando los recuerdos de reyes, rituales sangrientos y tiempos ya pasados. Este es el mundo de la civilización maya, una de las culturas más asombrosas, profundas e increíbles que jamás haya existido en la Tierra. Su historia, que comenzó hace más de 3000 años, se extendió por tierras desde México y Guatemala hasta Honduras y El Salvador. Pero a diferencia de los grandes imperios, unidos por la voluntad de un solo gobernante, el mundo maya era un mosaico vivo de ciudades-estado independientes. Cada una era un universo separado, que aspiraba a su propia grandeza y poder, lo que abría el camino tanto para grandes alianzas como para guerras despiadadas. El conocimiento sobre esta civilización nos ha llegado a través del velo de los siglos, gracias al arduo trabajo de los arqueólogos, las crónicas sesgadas de los conquistadores españoles y, por supuesto, los propios mayas, cuyos libros sagrados escaparon milagrosamente del fuego. Pero incluso hoy, los mayas siguen siendo un gran misterio. ¿Por qué abandonaron sus magníficas ciudades? ¿Cómo, sin tener herramientas de metal, erigieron templos grandiosos con una precisión asombrosa? Estas preguntas todavía inquietan las mentes de investigadores y amantes de los misterios. Bienvenidos a un mundo lleno de descubrimientos, leyendas y enigmas sin resolver. La historia de la civilización maya abarca más de 3000 años, y los académicos la dividen convencionalmente en 3 periodos: preclásico o temprano, clásico y posclásico. Estos límites no son absolutos, pero ayudan a comprender cómo de pequeños asentamientos surgieron ciudades poderosas, cómo florecieron las ciencias, las artes y la religión, y luego experimentaron una crisis y decadencia. Hoy nos centraremos en el principio, en la época en que los mayas apenas comenzaban su camino, formando una cultura que más tarde asombraría al mundo con sus logros. Los primeros asentamientos mayas aparecen aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Eran pequeñas aldeas dispersas entre las densas junglas. A diferencia de las tribus nómadas, sus habitantes ya llevaban un estilo de vida sedentario. Se dedicaban a la agricultura, cultivando maíz, frijoles, calabaza y chile. Tenían sistemas complejos de irrigación, lo que les permitía mantener la productividad incluso en periodos de sequía. El maíz, o la planta que todos conocemos, desempeñó un papel central en la vida de los mayas, no solo como fuente de alimento, sino también como un importante símbolo religioso. Según los mitos, fue de la masa de maíz que los dioses crearon a los primeros seres humanos, dotándolos de razón y alma. La cultura maya no surgió de forma aislada. En este mismo periodo, en la costa del Golfo de México, existía la civilización olmeca, y su influencia en los primeros mayas fue enorme. Los olmecas fueron los primeros en Mesoamérica en desarrollar un sistema de escritura, crear un calendario y formar complejos cultos religiosos. Las investigaciones arqueológicas demuestran que los mayas adoptaron y desarrollaron muchos de estos logros. En particular, el sistema de numeración, basado en el sistema vigesimal y el uso del número 0, apareció bajo la influencia de los olmecas. También transmitieron a los mayas conceptos de ciclos calendáricos y prácticas rituales, incluido el culto a la serpiente emplumada, una deidad que más tarde se convertiría en Kukulcán. Pero, al tomar prestado el conocimiento de sus predecesores, lo perfeccionaron, creando el sistema de calendario más preciso del mundo antiguo y uno de los sistemas de escritura más complejos. Aproximadamente 1000 años antes de Cristo,
los mayas comenzaron a construir las primeras ciudades. Uno de los centros arqueológicos más antiguos de este periodo es Nacbe, ubicado en la actual Guatemala. Aquí, los arqueólogos han descubierto plataformas de piedra y las primeras construcciones piramidales, lo que indica el desarrollo de la arquitectura y la aparición de una estructura social compleja. En este mismo periodo, surge una clase de sacerdotes, que no solo realizaban rituales religiosos, sino que también se dedicaban a observaciones astronómicas, cálculos matemáticos y la gestión de las comunidades. Ya entonces, utilizaban los primeros registros jeroglíficos, presagiando el florecimiento de la escritura en el período clásico. Con el tiempo, los asentamientos comenzaron a crecer, y con ellos, creció la necesidad de un poder centralizado. Los jefes se convirtieron en gobernantes de pleno derecho, cuyo poder se transmitía por herencia. Comienza la formación de dinastías que gobernarían las ciudades-estado mayas durante los siglos siguientes. Su poder no solo se basaba en la fuerza militar, sino también en la influencia religiosa. Se les consideraba el vínculo entre el mundo de los humanos y los dioses. En este mismo periodo, comienzan a formarse las primeras alianzas entre ciudades, y con ellas, los primeros conflictos. Los hallazgos arqueológicos muestran evidencias de batallas, fortificaciones alrededor de los asentamientos y la aparición de simbología relacionada con el arte de la guerra. Pero, a pesar de todo esto, el período preclásico maya fue un tiempo de formación, de acumulación de conocimientos, de adaptación de tradiciones prestadas y de búsqueda de un camino propio. Entramos en el período clásico de la civilización maya, un tiempo en que los antiguos asentamientos se convirtieron en grandes ciudades-estado. Los templos se elevaron hacia el cielo y la ciencia y el arte alcanzaron alturas increíbles. Fue la edad de oro de los mayas, una época de gobernantes cuyos nombres fueron tallados en piedra, una época de logros en muchos campos. Pero al mismo tiempo, fue una época de guerras, intrigas y luchas por el poder. Cuando las ciudades se levantaron, expandieron su influencia y se enfrentaron en feroces conflictos. Cada gran ciudad maya era especial. Cada una tenía su propia identidad, su propio papel en la historia. Se diferenciaban en arquitectura, ambiciones políticas e incluso en el estilo de hacer la guerra. Tikal es una leyenda entre las ciudades mayas. La poderosa Ciudad Jaguar, ubicada en las selvas de Guatemala, se convirtió en el centro de la influencia política y en uno de los principales bastiones militares de la época. Se alzaba sobre el terreno circundante, sus pirámides se elevaban hacia lo alto, y sus gobernantes aspiraban a controlar toda la civilización. El templo principal, que se eleva entre las ruinas de Tikal, se llamaba el Templo del Gran Jaguar. El jaguar era un símbolo de poder, de la noche y del inframundo. En la mitología maya estaba asociado con el dios del inframundo y era considerado el patrón de los guerreros y los reyes. El templo del Gran Jaguar era la tumba de Hassau-Chan-Kawil I, un poderoso gobernante de Tikal, que buscaba fortalecer su influencia a través de conquistas militares. El jaguar simbolizaba una fuerza depredadora, y el propio gobernante se presentaba como la encarnación de esta bestia. Las paredes del templo están decoradas con imágenes del rey sentado en un trono de piel de jaguar, y las tumbas interiores están llenas de artefactos que simbolizan el poder. Tikal también fue un centro de campañas militares. Sus ejércitos eran fuertes, sus aliados numerosos, y sus enemigos debían temer sus garras. Pero si Tikal era el jaguar, Calakmul era la serpiente. Esta ciudad, ubicada en el territorio del México actual, era el principal rival de Tikal, y el símbolo de la ciudad era la imagen de una serpiente gigante que rodeaba la tierra. La serpiente en la cultura maya era un símbolo de sabiduría, astucia y poder sobre la vida y la muerte. A diferencia de Tikal, que construyó su imperio sobre guerreros, Calakmul era un centro de intrigas políticas. Creaba redes de alianzas, tejía conspiraciones y debilitaba lentamente a su enemigo. Durante 2 siglos, Calakmul
reunió una coalición de ciudades con el objetivo de destruir a Tikal. En varias ocasiones lo venció, debilitando el poderío militar de su enemigo. Pero en el siglo VII, Tikal, habiendo reunido sus fuerzas, derrotó a Calakmul y recuperó su supremacía. Esta guerra se convirtió en una de las más largas y destructivas de la historia maya. Llevó al colapso de dinastías enteras, a la destrucción de decenas de ciudades y al debilitamiento de toda la civilización. Mientras Tikal y Calakmul libraban guerras por la supremacía, Copán y Palenque se convirtieron en centros de ciencia, arte e ingeniería. En Copán se creó un sistema de escritura único, y los gobernantes de esta ciudad buscaron dejar una huella en la historia a través de registros en piedra tallados en estelas. Palenque, a su vez, se convirtió en una joya de la arquitectura. Aquí se encontraba el Templo de las Inscripciones, en el que fue enterrado el gran Pakal, un gobernante cuyo sarcófago y máscara de jade se convirtieron en algunos de los hallazgos arqueológicos más valiosos del siglo XX. La guerra para los mayas era algo más que una simple batalla por la tierra o el poder. Era un ritual, un acto sagrado y una oportunidad para demostrar su valentía y fortalecer el poder de los gobernantes. El guerrero era un intermediario entre este mundo y Xibalbá, el reino subterráneo de los muertos. Desde temprana edad, a los niños se les preparaba para convertirse en guerreros. Se les enseñaba que la verdadera fuerza de un hombre residía en su capacidad para luchar, tomar prisioneros y sacrificarlos a los dioses. Aquel que lograba el éxito en las batallas obtenía fama y respeto, una alta posición en la sociedad y la oportunidad de unirse a las filas de la élite. Cuantos más prisioneros traía un guerrero después de una batalla, más alto se volvía su estatus. Los mayas no simplemente reunían a la gente en un ejército. Sus combatientes pasaban por una rigurosa selección. Solo aquellos que estaban dispuestos a dedicar su vida a la caza de prisioneros, a luchar sin miedo por su gobernante y a morir en nombre de los dioses, podían convertirse en guerreros. A los soldados profesionales se les llamaba holcanes. Luchaban en las primeras filas, llevaban las mejores armaduras, tenían sus propios escuadrones y podían desafiar al enemigo en un combate 1 a 1. El comandante supremo se llamaba Nacom. Era un estratega y táctico que dirigía todo el ejército. Desarrollaba planes de batalla, seleccionaba objetivos para las conquistas y era responsable del éxito o el fracaso. Y finalmente, el propio gobernante, que a menudo lideraba personalmente a las tropas en la batalla. Era la encarnación del dios de la guerra, cuya presencia en el campo de batalla conducía a la victoria. Pero entre todos estos combatientes, un lugar especial lo ocupaban los guerreros de élite. Se destacaban entre los soldados y eran considerados mensajeros de los dioses y encarnaciones de fuerzas antiguas. Los guerreros jaguar atacaban de repente, rompían las filas enemigas, secuestraban a los comandantes y desaparecían en la noche. Su método de combate era similar a la caza en la naturaleza: sigilo, paciencia, ataque sorpresa. Sus rostros estaban cubiertos de pintura, rayas negras que se destacaban en la piel, y sus ojos brillaban a la luz de la luna. No luchaban, cazaban. Antes de abalanzarse sobre su presa, aullaban y rugían, imitando el grito del jaguar. Este rugido bestial penetraba en los corazones de los enemigos, privándolos de la voluntad de resistir. Cuando atacaban, sus golpes eran precisos y rápidos. Sus armas con hojas de obsidiana desgarraban la carne, como las garras de un jaguar real. No mataban de inmediato, desarmaban, rompían huesos, pero dejaban a la víctima viva, porque su sangre debía ser ofrecida en sacrificio en la cima de la pirámide. La noche era su aliada en la batalla. Desaparecían y aparecían como sombras, escondiéndose en la jungla, rodeando a los enemigos. Sabían cuándo esperar y cuándo atacar. Si los jaguares dominaban la noche, los guerreros serpiente controlaban la estrategia misma de la guerra. No atacaban primero. Se infiltraban en las ciudades enemigas, sembrando el caos.
Aparecían entre los habitantes, susurraban palabras de traición, sobornaban a los guardias, abrían las puertas cuando sus ejércitos ya estaban cerca. No luchaban si podían ganar la batalla sin combatir. Sus armaduras de piel de serpiente y amuletos de oro en forma de serpientes. Sus cuerpos estaban cubiertos de tatuajes que recordaban a víboras enroscadas. El patrón de estos guerreros era el propio Kukulcán, la serpiente emplumada, dios de la sabiduría y de la fuerza destructiva. El arma favorita de las serpientes eran las lanzas con puntas venenosas. Envenenaban el agua, se acercaban sigilosamente a los centinelas, asestando golpes precisos en la garganta o el hígado. Cuando la oscuridad de la noche desaparecía, entraban en combate los guerreros águila. Eran el trueno, la tormenta, la furia del propio sol. No se escondían, no esperaban, no pensaban. Arrasaban al enemigo con poder y rapidez. Sus armaduras estaban decoradas con plumas de águila y sus rostros pintados con oro y diseños rojos. Al levantar los brazos, imitaban el vuelo, y sus gritos de guerra se oían a muchas millas de distancia. Las águilas siempre atacaban primero, rompiendo las filas enemigas y utilizando diversos tipos de armas, como dardos arrojadizos, lanzas y grandes espadas. Golpeaban de arriba hacia abajo, rompiendo todo a su paso. Si alguien todavía resistía, venían en su ayuda los guerreros jaguar y serpiente. Entonces ya nadie podía salvarse. Los mayas no conocían las batallas masivas en llanuras. Su campo de batalla era la jungla, las montañas, las ciudades rodeadas de murallas. No iban de frente, desaparecían y aparecían donde no se les esperaba. Capturar el agua significaba capturar la ciudad. Una ciudad podía ser fuerte e inexpugnable, pero sin agua caería en pocos días. Bloqueaban las fuentes, envenenaban los pozos y cortaban las rutas de suministro. También usaban el miedo. Antes de la batalla emitían gritos de animales, mostraban los cráneos de los enemigos sacrificados, organizaban retiradas falsas. La batalla no siempre salía según lo planeado. Quebrantaban al enemigo antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo. Pero ¿qué pasaba con los que sobrevivían y caían prisioneros? Se convertían en víctimas, en ofrendas a los dioses. Los prisioneros eran conducidos por las calles de las ciudades, mostrados al pueblo, y al final del camino les esperaban los sacerdotes, en la cima de las pirámides. Sus corazones eran arrancados de sus pechos, su sangre alimentaba a los dioses. Pero no siempre los prisioneros eran sacrificados de inmediato. Podían ser utilizados como esclavos por un tiempo. Pero si el prisionero era importante, como un gobernante o un gran guerrero, podían dejarlo con vida. Le afeitaban la cabeza, le obligaban a vestir ropas de prisionero y a servir a su nuevo señor. En el siglo IX, las ciudades-estado mayas comenzaron a declinar. No fue un colapso repentino ni una catástrofe que ocurriera en una noche, sino un proceso largo y doloroso, en el que la gente abandonaba uno por uno los centros que alguna vez fueron poderosos, dejando las calles desiertas y los templos vacíos. Pero este final fue solo el comienzo de una nueva era. El sur, una vez floreciente y poderoso, se sumió en la oscuridad. Pero en el norte de Yucatán, bajo el sol abrasador, nacía un nuevo mundo. Las ciudades, que durante siglos habían competido entre sí, de repente se encontraron en la misma situación difícil. Primero desaparecieron las caravanas comerciales, luego los mercados se silenciaron. Las casas de la nobleza que alguna vez brillaron con oro y jade, se cubrieron de polvo. La gente se fue. Abandonaron todo: campos, casas, altares de los antepasados. Los sacerdotes, que durante siglos habían elevado oraciones a los dioses, ahora huían aterrorizados. ¿Qué sucedió? ¿Por qué una civilización que construyó ciudades increíbles y desentrañó los secretos de las estrellas de repente perdió su fuerza? Algunos creen que llegó una gran sequía. Las lluvias que durante siglos habían nutrido estas tierras de repente cesaron, los embalses se secaron, y la tierra ya no podía alimentar a la gente.
Otros dicen que las ciudades se destruyeron a sí mismas, atrapadas en un torbellino de guerras sangrientas. Los grandes gobernantes, en su afán por mantener el poder, lucharon entre sí, destruyendo todo lo que ellos mismos habían construido. Pero sea cual sea la razón, una cosa está clara: las tierras del sur, que alguna vez brillaron con grandeza, quedaron desiertas. Pero esto no significó que la historia de los mayas llegara a su fin. No desaparecieron, simplemente se trasladaron. Yucatán, una vasta península cubierta de llanuras rocosas y bosques secos, se convirtió en el nuevo hogar para aquellos que huyeron de las ciudades caídas. Aquí no había selvas densas ni ríos profundos, pero sí había cenotes, pozos naturales llenos de agua dulce, que se convirtieron en la fuente de la vida. Y aquí surgieron nuevas ciudades, nuevos centros poderosos como Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán. Cuando un viajero se acercaba a Chichén Itzá, veía ante sí un mundo inusual. La ciudad no era como los centros mayas del sur. En ella se sentía algo ajeno, algo nuevo. Grandes templos se elevaban hacia el cielo, como en Tikal, pero la arquitectura era diferente. Las salas de piedra eran más anchas, más masivas, y entre las decoraciones aparecieron símbolos que antes no existían en la cultura maya. En la plaza principal se alzaba la pirámide de Kukulcán, un templo escalonado que cada primavera y otoño se convertía en un espectáculo misterioso. Cuando el sol se ponía en un ángulo determinado, en los escalones de la pirámide aparecía la sombra de una enorme serpiente, como si el propio Dios descendiera a la tierra. Los lugareños decían que desde el horizonte, desde el norte, llegaron una vez guerreros que nadie había visto antes. Su piel era oscura, pero sus ritos eran diferentes a los locales. Llevaban armaduras decoradas con serpientes y plumas, sus armas eran diferentes y hablaban de su Dios en otro idioma. Eran los toltecas, un pueblo que venía de las tierras donde más tarde crecería el legendario imperio azteca. Trajeron consigo una nueva filosofía, religión y nuevos métodos de guerra. Y finalmente, trajeron consigo a su Dios, Kukulcán, la serpiente emplumada. Kukulcán era el dios de la civilización, el orden y el conocimiento, pero al mismo tiempo era una deidad de la guerra y el poder. No solo exigía sumisión, sino también sangre. Si antes los mayas jugaban al juego de pelota sagrado, ahora las cabezas de los prisioneros rodaban por las piedras cuando los sacerdotes los sacrificaban. La gente era arrojada a los cenotes, creyendo que sus almas viajarían al reino subterráneo de los dioses. En los altares rituales se extraían los corazones de los cuerpos de los guerreros, elevándolos al cielo como ofrendas. Yucatán no era un estado unificado, era una colección de ciudades, cada una luchando por la supremacía. Chichén Itzá cayó, pero Uxmal se levantó. Uxmal desapareció, pero Mayapán se engrandeció. Pero ninguna de estas ciudades pudo mantener el poder sobre toda la tierra por mucho tiempo. Los mayas, que durante siglos habían construido sus mundos, ahora los desgarraban con sus propias manos. Fueron desgarrados por la contienda interna y en el horizonte, una nueva amenaza se acercaba lentamente. Desde el otro lado del océano, de países de los que nadie había oído hablar, navegaban barcos, a bordo de los cuales había hombres con armaduras relucientes, portando armas de fuego y enfermedades mortales. Los españoles y su aparición cambiarían el mundo maya para siempre. El aire húmedo de Yucatán, sobre las verdes junglas y los antiguos templos, trajo el primer sonido alarmante. Pesadas velas se hincharon con el viento, y barcos, diferentes a todo lo que los navegantes mayas habían visto, echaron anclas en la costa. El día en que los españoles pisaron por primera vez la tierra maya, comenzó el último capítulo de su historia. En el año 1511, un barco español se vio atrapado en una tormenta. El viento, silbando como la voz de un antiguo dios, rasgaba las velas, las olas golpeaban el casco de madera hasta que, finalmente, el barco se partió contra los arrecifes. 30 hombres, aferrándose a las tablas, intentaron llegar a la orilla. No sabían dónde estaban.
Pero tan pronto como pisaron tierra firme, fueron rodeados por guerreros armados. Espadas de obsidiana, arcos tensados y lanzas con puntas de hueso. Todo estaba dirigido a los extraños. Los mayas no esperaban invitados y, por supuesto, no confiaban en ellos. Los españoles supervivientes fueron llevados cautivos. A algunos los mataron de inmediato, a otros los sacrificaron pronto a los dioses. Sus corazones fueron arrancados en las cimas de las pirámides. La sangre corría por las piedras, y sus cráneos decoraron los altares rituales. Pero 2 sobrevivieron. Uno de los supervivientes se llamaba Gonzalo Guerrero. No solo era marinero, sino también un guerrero que sabía lo que significaba luchar y sobrevivir. Rápidamente comprendió: si quería seguir con vida, debía convertirse en uno de ellos. Aprendió su idioma, sus costumbres, se ganó su respeto y se convirtió en un maya más. Gonzalo Guerrero se convirtió en guerrero. Se casó con la hija de un jefe local y tuvo hijos. Cuando, varios años después, los españoles aparecieron de nuevo en las costas de Yucatán, él se quedó del lado de los mayas. Se enfrentó a ellos con una espada de obsidiana en la mano, con tatuajes mayas en el rostro y el cuerpo pintado con diseños de guerra. Murió como un maya, defendiendo su nueva patria. El otro superviviente, Jerónimo de Aguilar, eligió un camino diferente. Permaneció como esclavo, pero conservó su fe y su cultura. Y cuando, años más tarde, llegó Hernán Cortés, Aguilar se unió a él, convirtiéndose en traductor e intermediario entre los españoles y los pueblos de Yucatán. Esta división, esta elección entre los mayas y España, se convirtió en un presagio de lo que le sucedería a toda la civilización. En 1517, el capitán español Francisco Hernández de Córdoba lidera una flota hacia las costas de Yucatán. Esta vez su llegada no es una casualidad, sino una expedición deliberada. Buscan oro, nuevas tierras y pueblos que puedan conquistar. Al principio, son recibidos por los gobernantes mayas, sacerdotes, guerreros y el pueblo. Les traen regalos a los extraños, telas de algodón, cacao y joyas de jade. No entienden lo que les espera. Los españoles examinan los tesoros, tocan las telas, prueban el cacao, pero en sus ojos no hay entusiasmo. Buscan oro y los mayas no tienen oro. Pronto el encuentro se convierte en una masacre. Los españoles atacan primero. Sus espadas de acero destrozan los escudos y corazas mayas. Sus mosquetes escupen fuego, barriendo a los guerreros y rompiendo sus filas. Pero los mayas no huyen, luchan. Organizan emboscadas en la jungla. Se acercan sigilosamente por la noche. Incendian los campamentos españoles. No conocen el miedo, porque si mueren en batalla, irán con los dioses. Pero las fuerzas no son iguales. Los españoles abandonan Yucatán, pero prometen volver. Y volverán con un ejército aún más grande, con más fuego y crueldad. Pero los españoles tenían un arma que ni siquiera los gobernantes mayas conocían. Los españoles trajeron enfermedades como la viruela, el sarampión y el tifus, de las que la gente del Nuevo Mundo no había oído hablar. Estas enfermedades no mataban a los españoles tan rápidamente, porque los europeos habían desarrollado inmunidad a ellas durante siglos. Pero entre los mayas no había defensa. La gente moría por cientos, luego por miles, luego ciudades enteras. Los mayas rezaban a los dioses, pero no recibían respuesta. Intentaban hacer más sacrificios, arrancar más corazones, pero los dioses permanecían en silencio. Las ciudades se convertían en cementerios. Los españoles podrían no haber luchado en absoluto. La enfermedad ya estaba haciendo todo el trabajo por ellos. Cuando los españoles ya habían pisoteado con sus botas las tierras de los aztecas y los incas, y las nuevas colonias florecían sobre los huesos de las antiguas civilizaciones, los mayas todavía resistían. Su historia no terminó de la noche a la mañana, ni se derrumbó con una sola ciudad. Lucharon hasta el final. Sus últimas ciudades permanecieron libres, como islas de luz en medio de la oscuridad de la conquista.
Los españoles los llamaban bárbaros, tercos y crueles. Pero en realidad, los mayas simplemente no iban a rendirse. No tenían un rey único, como los aztecas. No tenían una capital cuya caída significara el fin de todo. Su civilización estaba tejida con muchas ciudades-estado, y cada una luchaba por sí misma, por su tierra y sus dioses. La conquista de Yucatán duró más de 1 siglo y medio. Uno por uno, los españoles aplastaron las ciudades, destruyeron los templos, mataron a los sacerdotes, pero siempre en algún lugar de la jungla se levantaba un nuevo jefe militar. En algún lugar los sacerdotes volvían a susurrar oraciones a Kukulcán. En algún lugar se erigían altares para sacrificios para hacer volver a los dioses. Pero al final, todas las ciudades cayeron. El que más tiempo resistió el embate español fue Tayasal, la ciudad que se encontraba en una isla en medio del lago Petén Itzá. Sus poderosas murallas se reflejaban en las aguas, como si la propia ciudad flotara entre 2 mundos: el mundo de los dioses antiguos y el mundo de los conquistadores. Tayasal permaneció libre cuando todas las demás tierras mayas ya habían caído. Aquí todavía se hacían sacrificios a los dioses antiguos, y se recordaba cómo sonaban las voces de los espíritus que vivían en la jungla. Los españoles no podían simplemente tomarla por asalto. La isla, rodeada de agua, era una fortaleza natural. El jefe de Tayasal, Canek, entendía que los españoles eran fuertes, astutos y crueles, pero también sabía que si la ciudad caía, a su pueblo le esperaba la esclavitud o la muerte. Al principio, intentó negociar, esperando poder hacer las paces con los españoles, conservar su poder y sus dioses. Esperaba que se pudiera llegar a un acuerdo, encontrar un compromiso y evitar la destrucción. Pero se equivocó. En 1697, las tropas de Martín de Urzúa y Arismendi llegaron al lago, con cañones, soldados y un fuego capaz de quemar ciudades enteras. Comenzaron a construir barcos para cruzar las aguas del lago, y cuando su flota estuvo lista, se abalanzaron sobre la última ciudad de los mayas libres. Tayasal cayó en fuego y sangre. Los ídolos fueron derribados, los templos quemados, y la gente asesinada, aquellos que se negaron a someterse. Con la caída de Tayasal, terminó la era de la civilización maya independiente. Pero los españoles no solo destruyeron sus ciudades, sino que también destruyeron la memoria misma de los mayas. Los mayas, entre otras cosas, eran guardianes del conocimiento. Sus eruditos conocían los números, las estrellas y los movimientos de los planetas, predecían eclipses, crearon calendarios precisos y comprendieron el concepto del cero mucho antes que los europeos. Escribieron libros en los que guardaban la historia de sus pueblos, sus mitos y su ciencia. Pero cuando llegaron los españoles, estos libros se convirtieron para ellos en algo aterrador. El obispo español Diego de Landa declaró que los libros mayas eran creaciones diabólicas, que contenían conocimientos falsos, desagradables para el Dios cristiano. Ordenó reunir todos los códices, escritos y registros que se pudieran encontrar, y quemarlos. En la plaza central se encendió una enorme hoguera. Al fuego arrojaron rollos, libros, tablillas de madera con símbolos grabados. Las llamas devoraban siglos de conocimiento. Los mayas se quedaron mirando cómo moría su historia. Vieron cómo su mundo desaparecía en el fuego, cómo las nubes negras de humo se llevaban las palabras de sus antepasados, las oraciones, su ciencia y su vida. Más tarde, Diego de Landa escribió en su informe: «Hallámosles gran número de libros de estas sus letras, y porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, se los quemamos todos, lo cual sintieron a maravilla y les dio mucha pena. No estaban simplemente apenados, estaban muertos por dentro. De los miles de libros que existieron en la civilización maya, solo nos han llegado 4. Pero incluso entre las cenizas, la memoria no desapareció por completo. Los descendientes de los sacerdotes no podían escribir sus libros en su lengua materna,
Así que comenzaron a escribirlos usando letras latinas, pero en su propio dialecto. Así aparecieron el Popol Vuh, un libro de mitos y leyendas, historias sobre la creación del mundo, los dioses antiguos y los héroes, y los libros de Chilam Balam, predicciones, profecías, fragmentos de historia, escritos en secreto, por temor a los españoles. No podían reemplazar los libros quemados, pero conservaron la voz de un pueblo antiguo. Cuando los españoles quemaron las ciudades, destruyeron los templos y declararon que sus dioses habían vencido. Los mayas no dejaron de creer. Sabían que los verdaderos dioses no mueren ni desaparecen. Seguían estando en la luz del sol, en el ruido de la lluvia y en el aliento del viento. Los mayas entendían que su vida estaba ligada a las deidades. Cada día, cada cosecha, cada victoria y derrota era el resultado de su voluntad. Si las lluvias se retrasaban, significaba que Chac estaba enojado. Si el año era próspero, significaba que Kukulcán estaba contento. Si alguien moría, le esperaba el camino a Xibalbá, el reino subterráneo de los dioses de la muerte. En su fe no había bien y mal en el sentido que nosotros entendemos. Los dioses podían ser misericordiosos, pero también podían castigar. Exigían sumisión, el cumplimiento de las tradiciones y sacrificios. Sin esto, el mundo podría desaparecer, como desaparecieron las grandes ciudades, abandonadas por la gente y devoradas por la jungla. Entre todos los dioses, Kukulcán era uno de los más grandes y venerados. Su imagen unía la fuerza de la serpiente y la ligereza del ave, combinando dos mundos, el terrenal y el celestial. Las leyendas dicen que Kukulcán vino del este y enseñó a la gente la escritura, las ciencias y los oficios. Les dio leyes, les enseñó a construir ciudades, creó los rituales que debían mantener el orden en el mundo. Se le representaba como una enorme serpiente cubierta de plumas. A veces aparecía con forma humana, pero con cabeza de serpiente o adornado con plumas. En el arte, siempre parecía poderoso y sereno, irradiando sabiduría y orden. Fue gracias a él que los mayas se consideraban un pueblo elegido, capaz de comprender las leyes del tiempo y el espacio. Pero un día se fue. Las leyendas cuentan que abandonó las tierras mayas. Cuando llegó Hernán Cortés, algunos creyeron que era el regreso de Kukulcán, que había venido a reclamar lo que una vez dejó. Pero Cortés no les trajo la luz del conocimiento, solo trajo la destrucción. Sin lluvia en estas tierras no habría vida, los campos y los ríos se secarían. Por eso Chac era uno de los dioses más importantes de los mayas. Se le representaba como un poderoso espíritu del agua, capaz de provocar tormentas, llenar los pozos, conceder cosechas, o por el contrario, enviar la sequía. Chac podía ser bueno cuando la gente lo honraba, y cruel cuando lo olvidaban. Para ganarse su favor, los mayas realizaban ceremonias, arrojaban ofrendas a los cenotes, y a veces incluso personas. Los sacerdotes contaban que Chac vivía en los cielos, desde donde controlaba los flujos de agua. A veces se le representaba con una serpiente enroscada en su mano, de cuya boca salían relámpagos. Si no llovía durante mucho tiempo, la gente sabía que estaba enojado, y sacrificaban niños, jóvenes doncellas o guerreros, arrojándolos a los profundos cenotes llenos de agua fría. Creían que sus almas podrían suplicar a Chac que enviara la lluvia. Cuando a lo lejos retumbaba el trueno, cuando sobre la tierra seca caía la primera gota, la gente entendía, los había escuchado. Antes de que existieran el sol y la luna, antes de que los primeros hombres respiraran aire y el mundo tomara forma, existía Itzamna. Él fue el primer ser, la fuerza que lo engendró todo. No era un dios en el sentido habitual, sino el principio eterno, presente antes del comienzo del tiempo. Los mayas creían que él tejió este mundo, entrelazando el cielo y la tierra, creando armonía entre los elementos. Pero no era cruel ni exigente, como muchos otros dioses. No ansiaba sangre ni exigía sacrificios constantes, sino que otorgaba conocimiento,
protegía a los sabios, y era el patrón de sacerdotes y gobernantes. Se cree que Itzamna creó el mundo separando el cielo y la tierra, de la misma manera que un artesano corta una tela. Levantó la bóveda celeste, estableciendo 13 niveles de cielos, donde vivían los dioses y los espíritus. Luego creó la tierra, dándole 9 niveles que conducían al inframundo de Xibalbá. Entre ellos, dejó un espacio destinado a los hombres, los animales y las plantas. Pero al principio la tierra estaba desnuda, vacía e inmóvil. Entonces, Itzamna creó el sol para que diera vida a este mundo, y la luna para que iluminara las noches. Después de esto, creó a los primeros hombres. A diferencia de los dioses, eran débiles y mortales. Les dio el fuego para que pudieran calentarse. Les dio el maíz para que pudieran vivir. Y les dio el lenguaje para que pudieran hablar. Pero luego se retiró a la sombra. Su misión estaba cumplida. El mundo existía. El tiempo había comenzado. Los sacerdotes creían que no había desaparecido por completo, sino que observaba a los hombres desde los cielos. No interviene en sus asuntos, como lo hacen otros dioses, pero si el equilibrio se rompe, aparecerá de nuevo para restaurarlo. A diferencia de Chaak, que exige sangre por la lluvia, o de Kukulkan, que castiga a quienes olvidan sus leyes, Itzamna no necesitaba sacrificios. Era el dios de la sabiduría, a él se elevaban las oraciones. Los hombres estaban llenos de fuerza, pero Apuch los esperaba en la sombra, sabiendo que tarde o temprano todos se encontrarían ante él. Apuch tenía el aspecto que corresponde al señor del reino de los muertos. Su rostro era una calavera con una sonrisa burlona, cuencas vacías, manos frías que arrebatan el calor de la vida. Su cuello estaba adornado con collares de cuencas de ojos, y su manto estaba tejido con sombras. No llegaba a los hombres de forma inesperada. Los búhos, los ratones y los buitres llevaban la noticia de su proximidad. Si por la noche se oía en algún lugar el grito gutural de un búho, significaba que la muerte ya venía a por alguien. Pero la gente no se limitaba a esperar su aparición. Intentaban apaciguarlo, ralentizar sus pasos. Apuch no era un dios al que se pudiera rezar esperando misericordia, pero se le podía saciar para que no se llevara demasiada vida. Para mantener el equilibrio, los sacerdotes sacrificaban guerreros, prisioneros y a veces, incluso a miembros de la nobleza. Creían que si no le daban unas cuantas vidas, él mismo se llevaría más de las necesarias, pero no siempre se le alimentaba con sangre ajena. A veces, durante los rituales, se hacían cortes, derramando su propia sangre para desviar su ira. Sabían que no podrían detenerlo, pero intentaban que viniera a por ellos lo más tarde posible. Itzamna da la vida, crea y llena el mundo de aliento. Apuch se la lleva, pero comprueba si el alma es digna de renacer. Los mayas sabían que este ciclo era necesario, y que el orden en el mundo existía gracias a la alternancia de la creación y la destrucción. Adoraban al Creador, pero respetaban a la muerte. Cantaban a la vida, pero no temían su fin. No consideraban que la muerte fuera la desaparición, sino que entendían que era solo un nuevo camino que todos debían recorrer. Cuando una persona moría, su cuerpo permanecía en la tierra, pero su alma comenzaba su viaje hacia abajo, a las profundidades ocultas de la luz del sol. Los mayas sabían que la muerte no era el final, sino el comienzo de una nueva prueba. Xibalbá esperaba a todos. Era un mundo subterráneo, frío y sombrío, lleno de trampas y sufrimiento. Al llegar allí, el alma no encontraba descanso. Debía pasar por numerosas pruebas para demostrar que era digna de un renacimiento eterno o del descanso. Pero no todas las almas llegaban al final de este camino. Muchas se perdían, caían en trampas y permanecían en el reino de los muertos para siempre. Los mayas no creían en un infierno en el sentido en que lo imaginaban otros pueblos. Xibalbá era un mundo donde la debilidad se castigaba y la fuerza del alma se recompensaba. Era un mundo de ríos llenos de sangre y laberintos,
en los que las almas vagaban por la eternidad. La entrada se encontraba en las profundidades de la tierra, detrás de cuevas escondidas, en cenotes sin fondo donde la gente arrojaba sacrificios a los dioses. En Xibalbá había casas de los muertos y puentes que podían derrumbarse en cualquier momento. Aquí gobernaba el dios de la muerte, Apuch, y su séquito. No solo esperaban a los muertos, los ponían a prueba, los torturaban, los desafiaban y los obligaban a demostrar su fuerza. Tan pronto como el alma abandonaba el cuerpo, no llegaba inmediatamente a Xibalbá. Le esperaba un juicio en el que se decidía su destino. Los dioses observaban la vida de la persona, sus actos, los sacrificios que había hecho a los dioses. Había sido valiente en la batalla. Había honrado a sus antepasados. ¿Había cumplido las leyes? Pero este juicio no era simplemente una evaluación de sus actos. El alma debía pasar por 9 niveles del inframundo, donde cada prueba podía quebrantarla o enaltecerla. El camino a través del inframundo era increíblemente difícil. Los dioses de Xibalbá no dejaban ir a nadie fácilmente. Los mayas contaban que el viajero que descendía al mundo de los muertos se enfrentaba a numerosas pruebas mortales. Uno de los primeros obstáculos era un río de sangre, que debía cruzarse sin ahogarse. De lo contrario, el alma permanecería allí para siempre. Más adelante le esperaban las salas de las pruebas. En la sala de hielo, el viajero era invadido por un frío mortal, del que solo podía salvarse con la fuerza de su espíritu. En la sala de fuego, ardían llamas que quemaban a todo el que intentaba pasar. En la sala de los jaguares, el alma se encontraba con depredadores sedientos de sangre que se abalanzaban sobre ella desde la oscuridad. En la sala de los murciélagos, miles de criaturas capaces de despedazarla giraban a su alrededor. Cada prueba ponía a prueba la fuerza de voluntad, la resistencia y la capacidad de no ceder al miedo. Aquellos que superaban todas las pruebas demostraban su fuerza. Podían abandonar Xibalbá y renacer en un nuevo cuerpo o dirigirse a los mundos celestiales. Las demás almas permanecían en las sombrías profundidades del inframundo, donde vagaban por la eternidad, sin encontrar salida. Pero los mayas creían que incluso los espíritus más débiles no desaparecían para siempre. Se convertían en sombras que se deslizan por la jungla de noche, en voces que susurran en el viento. ¿Se podía evitar Xibalbá? Sí, pero no todos lo conseguían. La muerte más honorable para los mayas era morir en batalla, morir en el parto, o ser sacrificado a los dioses. Esas almas no iban a Xibalbá, sino que iban directamente al cielo. Si una persona moría de muerte natural, solo le quedaba superar todas las pruebas y demostrar que era digna de salir del reino de los muertos. Para los mayas, la muerte era un camino. No le temían, pero se preparaban para ella, sabiendo que después de la muerte comenzaba la prueba más difícil. El mundo maya se mantenía en un frágil equilibrio entre las fuerzas de la vida y la muerte, entre la luz del sol y las sombras del inframundo. Creían que el universo ya se había destruido varias veces, y que si no se apoyaba a los dioses, podría desaparecer de nuevo. Para evitar que esto sucediera, la gente debía dar a los dioses lo más valioso: sangre, vida y fuerza. Era un intercambio establecido desde tiempos antiguos. Los dioses dieron vida al hombre, y el hombre debía devolver periódicamente una parte de sí mismo para que el universo continuara existiendo. Según los mayas, estos sacrificios no eran una crueldad sin sentido. Cada ritual y cada gota de sangre tenían su propósito y significado. Y a veces, para que los dioses aceptaran el regalo, no era necesario morir en batalla o en el altar del sacrificio. A veces bastaba con ganar en un juego. Los mayas creían que la sangre era energía y una fuerza nutritiva que los dioses necesitaban. Consideraban que en el principio de los tiempos, los propios dioses habían derramado su sangre para crear el mundo, y por lo tanto, la gente debía corresponderles de la misma manera para que éste continuara existiendo. Pero no toda la sangre era igualmente valiosa. Cuanto más importante era la persona,
más poder contenía su sacrificio. Los más adecuados eran los reyes, los sacerdotes y los nobles guerreros. Su sangre era pura, llena de fuerza y bendición. Los guerreros cautivos eran víctimas de los dioses de la guerra. Su muerte significaba la victoria de una ciudad sobre otra. Los niños y las jóvenes doncellas se ofrecían a Chak, el dios de la lluvia. Se creía que su sacrificio era especialmente poderoso y podía provocar un anhelado aguacero. Pero no siempre los dioses exigían la muerte. A veces, los propios sacerdotes entregaban parte de su fuerza, perforándose la lengua, las orejas u otras partes del cuerpo, y derramaban sangre que luego quemaban, enviándola como ofrenda a los dioses. Cada sacrificio era un ritual complejo, impregnado de simbolismo. Uno de los sacrificios más conocidos era la extracción del corazón. Este ritual se realizaba en la cima de las pirámides, para que los dioses pudieran ver la víctima. Se colocaba a la persona sobre una piedra de sacrificio, una losa especial con una curva que elevaba la caja torácica, facilitando el acceso al corazón. El sacerdote, armado con un cuchillo de obsidiana, abría el pecho con un movimiento rápido, arrancaba el corazón aún palpitante y lo elevaba al cielo. La sangre corría por los escalones de la pirámide, y el cuerpo era arrojado o utilizado para un festín ritual. Si la víctima era un guerrero cautivo, la decapitación se utilizaba para ofrendas a los dioses de la guerra y del inframundo. A la víctima se le ataban las manos, se la colocaba en una plataforma especial, y luego el sacerdote le cortaba la cabeza de un solo golpe con un hacha de obsidiana. La cabeza a menudo se exhibía en un estrado, y la sangre corría por canales especiales que conducían al altar. También era común el ahogamiento en cenotes. Se creía que los cenotes eran puertas al inframundo, y si se arrojaba una víctima a sus profundidades, se convertiría en un mensajero entre los dioses y los hombres. Las víctimas eran jóvenes adornados con jade y oro. Se les arrojaba al agua, y si la víctima se ahogaba de inmediato, los dioses la habían aceptado. Si permanecía en la superficie, se la sacaba, ya que se consideraba que no era del agrado de los dioses. Pero a veces los dioses no necesitaban sangre, necesitaban una victoria. Una de las tradiciones más enigmáticas de los mayas era el juego de pelota, Poc Tapoc. No era simplemente una competencia, sino una batalla ritual. Los jugadores no podían tocar la pelota con las manos ni con los pies. Usaban los hombros, el pecho, los codos y las caderas. El objetivo era introducir una pesada pelota de goma en un aro de piedra colocado en lo alto de la pared de la cancha. Pero hacerlo era increíblemente difícil. La pelota pesaba varios kilogramos, y el aro estaba a una altura de varios metros. Y el juego podía durar horas e incluso días, hasta que uno de los equipos anotaba el gol de la victoria. Era una lucha simbólica entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, entre el día y la noche, el sol y la luna. Algunos juegos eran simplemente entretenimiento, pero si un juego tenía un significado ritual, podía terminar en un sacrificio. Existe un debate sobre a quién se sacrificaba, a los ganadores o a los perdedores. Algunos historiadores creen que el sacrificio del mejor jugador era el mayor honor, porque se convertía en un mensajero entre los hombres y los dioses. Otros creen que las víctimas eran los perdedores, porque representaban las fuerzas de la oscuridad que debían ser destruidas. Sea como fuere, el juego de pelota no era solo una competencia, era un ritual del que podía depender el destino de toda una ciudad. Y cuando un gran gobernante moría de muerte natural, su funeral se llevaba a cabo de una manera especial. Se le enviaba en un viaje al mundo de los dioses. El cuerpo era lavado, vestido con las mejores ropas, adornado con jade, que simbolizaba la vida eterna. El entierro también era muy inusual. Las tumbas se escondían en lo profundo de las pirámides, creando pasajes subterráneos y salas llenas de ofrendas. Junto al gobernante se colocaban máscaras de jade para que pudiera conservar su rostro después de la muerte, vasijas de barro con comida para que no sintiera hambre en el más allá,
e incluso sirvientes y concubinas sacrificiales, personas que eran asesinadas para que lo acompañaran en la eternidad. Se creía que el gobernante se convertía en un intermediario entre el mundo de los hombres y los dioses, cuidando de su pueblo, ayudando a los vivos desde los cielos. Ahora descubramos cómo los mayas veían el origen del mundo, y para ello recurriremos a uno de los 4 libros conservados, el Popol Vuh. Hace mucho tiempo, en tiempos remotos, cuando el mundo aún no tenía forma y los cielos y la tierra eran un único océano oscuro, los dioses decidieron que era hora de poner orden en el caos. Separaron el agua, crearon montañas, ríos y árboles, llenaron el cielo de sol y luna. Pero eso no fue suficiente. En su mundo faltaban aquellos que pudieran recordar sus nombres, glorificarlos, agradecerles por el orden creado. Así nació el primer intento de crear al hombre. Primero moldearon a los hombres de arcilla, pero resultaron débiles, frágiles, no podían hablar ni sostener armas. Entonces los dioses los destruyeron y lo intentaron de nuevo. Los siguientes fueron los hombres de madera. Eran fuertes, podían caminar y trabajar, pero por dentro estaban vacíos, no conocían ni el miedo ni la gratitud. No honraban a los dioses, no les hacían sacrificios, no rezaban en los altares. Entonces los creadores se enojaron, su propia creación se rebeló contra ellos. Los hombres de madera fueron despedazados, sus propios perros se los comieron, y sus casas se derrumbaron sobre sus cabezas. Y solo al tercer intento el mundo encontró a sus verdaderos dueños. Los dioses crearon a los primeros hombres de maíz. Sus huesos eran fuertes como sus tallos. Su sangre fluía como su savia, y en sus corazones había sabiduría y gratitud. Se convirtieron en los guardianes del mundo. Así comenzó la historia de la humanidad. Pero no todo fue tranquilo, ni siquiera en este mundo. Las sombras continuaron luchando contra la luz, y una de las mayores batallas fue la que tuvo lugar en el inframundo, en Xibalbá. En algún lugar de la tierra vivían 2 hermanos, Hun-Hunappu y Vucub-Hunappu, grandes jugadores de pelota. Amaban su juego, y cada día los golpes de sus pelotas sacudían la tierra con un sonido rítmico. Pero su alegría llegó a las profundidades de Xibalbá, donde habitaban los sombríos señores de la muerte. El ruido y la risa los molestaban, y deseando castigar a los audaces mortales, los convocaron a su presencia. Los hermanos no pudieron negarse. Descendieron al mundo de las sombras, pero no superaron las pruebas. Fueron engañados, torturados y luego asesinados, quedando para siempre en el reino de los muertos. Pero la historia no terminó ahí. El alma de Hun-Hunappu no desapareció sin dejar rastro. Después de un tiempo, de la sombra de un gran árbol, su semilla brotó, y de ella nacieron los gemelos, Hunappu e Ixbalanque. Desde la infancia fueron inusuales, ágiles, inteligentes, astutos y fuertes. Cuando crecieron, el destino los llevó al juego de pelota, y los golpes de sus pelotas volvieron a perturbar el inframundo. Los señores de Xibalbá se enojaron de nuevo. Convocaron a los hermanos a su mundo, esperando poder engañarlos como lo habían hecho con su padre. Pero esta vez todo fue diferente. Los gemelos sabían con quién trataban. No se inclinaron ante los falsos gobernantes, no creyeron a los astutos sirvientes y no cayeron en las trampas. Fueron enviados a pruebas mortales, la sala del frío, donde incluso las almas se congelan, la sala del fuego, donde las llamas no dejan respirar, la sala de los tigres, donde bestias sedientas de sangre esperan a su presa. Pero sobrevivieron. Pasaron por todas las pruebas sin vacilar. Entonces los señores de la muerte decidieron jugar con ellos a su propio juego. La pelota. No era un simple entretenimiento, era un duelo mortal. Lucharon en la oscuridad, donde la pelota era la noche misma, y los oponentes eran las fuerzas de la oscuridad. Pero los dioses del inframundo no podían permitir que se fueran. Los atrajeron a una trampa, los mataron y dividieron sus cuerpos, esparciendo sus huesos por el río.
Pero los héroes gemelos engañaron a la misma muerte. Se convirtieron en peces, luego en ancianos que podían hacer milagros. Regresaron a Xibalbá y comenzaron a mostrar su magia, resucitándose mutuamente. Los señores de la muerte, asombrados, quisieron verlo por sí mismos. Ordenaron que los mataran y luego los revivieran. Pero esto era parte de un plan astuto. Cuando los mataron, nadie los devolvió a la vida. Así fueron derrotados los dioses de la muerte. Después de vencer a la oscuridad, los gemelos no regresaron a la tierra. Se elevaron al cielo, y los dioses los convirtieron en el sol y la luna. Ahora, cada día, cuando el sol sale sobre el horizonte, le recuerda a la gente la gran victoria. Vencieron a la misma muerte, y mientras su luz brille en los cielos, la gente recordará su historia. Todo esto está registrado en el texto antiguo que los mayas llamaban Popol Vuh. Este texto sobrevivió al fuego, al tiempo y a la destrucción. Intentaron destruirlo, quemarlo junto con los templos, borrarlo de la faz de la tierra, pero las palabras permanecieron, pasando de boca en boca, hasta que finalmente fueron escritas de nuevo. No es solo un libro, es la voz de los antepasados. Es una historia que no morirá. Entre los muchos enigmas relacionados con la civilización maya, uno en particular ha cautivado la mente de la gente durante más de 100 años. Es la leyenda de las calaveras de cristal, que según las tradiciones, guardan en su interior conocimientos antiguos capaces de cambiar el destino de la humanidad. Se dice que si se reúnen todas en un mismo lugar, revelarán los secretos del universo, advertirán sobre futuras catástrofes o incluso darán la clave de la inmortalidad. Pero, ¿de dónde surgió esta historia? La leyenda de las calaveras de cristal surgió a partir de antiguos mitos que hablaban de que, mucho antes de la aparición de los humanos en la Tierra, existió una poderosa civilización que poseía el conocimiento de los dioses. Esta civilización desapareció, pero dejó tras de sí 13 artefactos en los que se encuentran todos sus secretos. Estas calaveras estaban hechas de una sola pieza de cuarzo y poseían propiedades místicas: transmitir visiones, curar enfermedades. Pero para activar su poder, es necesario reunirlas en un momento determinado. Se dice que esto debe suceder cuando la humanidad esté al borde de la autodestrucción. Sin embargo, durante mucho tiempo, esta historia no fue más que un mito. Todo cambió a principios del siglo XX, cuando en las selvas de Belice se encontró el primero de estos misteriosos artefactos. A principios de la década de 1920 del siglo pasado, el viajero británico Frederick Mitchell Hedges se adentró en las selvas de América Central. Su objetivo era estudiar las ruinas de una antigua ciudad maya, conocida como Lubantún. Un día, su hija Ana, mientras exploraba los templos abandonados, se topó con un objeto extraño que brillaba bajo los rayos del sol. Era una calavera, tallada en una sola pieza de cristal de roca. Su superficie estaba perfectamente pulida y la mandíbula inferior podía moverse, como si fuera de un ser vivo. Cuando la calavera se levantó a la luz, refractaba los rayos y en su interior se encendían destellos, como un fuego ardiente. Ana afirmaba que, poco después del hallazgo, comenzó a tener visiones. Veía escenas del pasado, oía voces, sentía cómo la calavera le transmitía conocimientos desconocidos. La noticia del hallazgo se extendió rápidamente. El misterioso artefacto atrajo la atención de investigadores, místicos y científicos. Muchos creían que era una herencia genuina de los dioses antiguos, pero pronto se descubrió que no era la única. Después del hallazgo en Lubantún, comenzaron a aparecer otras calaveras, cada una con su propia historia. En el Museo Británico se conserva otra calavera de cuarzo, adquirida en el siglo XIX a coleccionistas. También está tallada con una precisión increíble y se consideraba una reliquia perteneciente a los sacerdotes mayas. Otra calavera apareció en París, en el Museo del Hombre. Era más pequeña que las demás, pero su elaboración asombraba por su maestría.
y algunos creían que pertenecía a una civilización mucho más antigua. A medida que aumentaba el número de calaveras, comenzó a formarse la leyenda de los 13 artefactos, dispersos por diferentes rincones del mundo. Si se reunieran, desvelarían los secretos del universo. Algunos decían que era un regalo de los dioses, otros que las habían dejado extraterrestres, y otros creían que las calaveras podían curar enfermedades y transmitir sabiduría antigua. Un hecho interesante es que a principios del siglo XX, la Ahnenerbe, una organización creada en Alemania que se dedicaba a la búsqueda de conocimientos antiguos, artefactos ocultos e investigaciones de civilizaciones antiguas, se interesó por ellas. Se creía que los mayas, al igual que otras grandes culturas, podrían haber poseído conocimientos secretos perdidos con el tiempo. Existe la versión de que los investigadores de la Ahnenerbe intentaron encontrar las calaveras de cristal, creyendo que en ellas estaban codificados conocimientos capaces de otorgar el poder sobre el mundo. A finales del siglo XX, cuando la tecnología permitió estudiar los artefactos a nivel microscópico, los científicos decidieron examinar las calaveras de cristal. Descubrieron que en su superficie no había rastros de herramientas antiguas. Si las calaveras hubieran sido realmente creadas por los mayas, deberían haber quedado arañazos de cinceles de obsidiana o de piedra. Sin embargo, en su lugar, encontraron rastros de procesamiento mecánico, característicos de las herramientas de joyería del siglo XIX. El Museo Británico realizó una investigación y llegó a la conclusión de que su calavera fue creada en Europa en el siglo XIX, en una época en que los coleccionistas compraban activamente antigüedades. Más tarde, los científicos declararon que la mayoría de las calaveras de cristal conocidas son falsificaciones hechas en Europa. A pesar de las conclusiones de los científicos, la leyenda de las calaveras de cristal no ha desaparecido. Algunos afirman que las falsificaciones se crearon a imagen de las auténticas calaveras antiguas, que están ocultas en algún lugar. Otros creen que algunas calaveras podrían haber pertenecido realmente a los mayas, pero sus originales han desaparecido o todavía se conservan en colecciones privadas. Anna Mitchell Hedges insistió hasta el final de su vida en que su calavera era auténtica y que poseía propiedades inusuales. Los mayas dejaron al mundo muchos misterios, pero entre todas sus leyendas, una de las más majestuosas y misteriosas es la historia de Kukulcán, la gran serpiente emplumada que trajo a los hombres conocimiento, leyes y orden. Según los mitos, Kukulcán llegó a los mayas desde el exterior. Era un mensajero de los dioses. En las descripciones, a menudo se le representa como una serpiente gigante cubierta de plumas. Su cuerpo se retuerce en los cielos, vuela como un pájaro y, al mismo tiempo, es sabio como una serpiente que conoce los secretos de la tierra. Kukulcán no solo trajo leyes y conocimiento, sino que también enseñó a la gente a construir ciudades, planificar campos y comprender los ciclos de las estrellas. Se dice que fue él quien dio a la gente el conocimiento del gran calendario, que podía predecir el cambio de las estaciones, los eclipses solares y el movimiento de los planetas. Pero su papel no se limitaba solo a la enseñanza pacífica. Cuando el mundo se sumía en el caos, cuando los guerreros amenazaban con destruir las ciudades, él regresaba para restaurar el orden. Las leyendas dicen que Kukulcán no murió. Se fue al otro lado del mar, prometiendo volver algún día. Algunas versiones afirman que se dirigió hacia el este, en dirección al sol naciente. Otras dicen que ascendió al cielo, convirtiéndose en una de las estrellas. Pero lo más interesante es que leyendas similares no solo existían entre los mayas. Si observamos los mitos de otras civilizaciones de Mesoamérica, podemos notar que los aztecas tenían un dios con características muy similares, Quetzalcóatl. Al igual que Kukulcán, era una serpiente emplumada, un maestro sabio y justo. Los aztecas decían que Quetzalcóatl también se fue un día, pero prometió volver. Una de las hipótesis más controvertidas es la idea de que Kukulcán era un hombre de piel blanca y con barba, que llegó desde fuera.
Este mito se extendió especialmente después de la conquista española, cuando los cronistas europeos comenzaron a interpretar las historias sobre Kukulcán a su favor. Según esta versión, los mayas y los aztecas esperaban el regreso de un dios de piel blanca, lo que supuestamente permitió a Cortés entrar en sus tierras sin luchar. Sin embargo, los historiadores modernos consideran que esta idea surgió después de la invasión española y fue conveniente para los españoles, ya que justificaba su poder a los ojos de los habitantes locales. No hay ninguna confirmación arqueológica o antropológica de que los mayas o los aztecas tuvieran contacto con ningún pueblo de piel blanca antes de la llegada de los españoles. Hoy en día, la mayoría de los científicos clasifican estas teorías en el ámbito de la pseudociencia, y ya que hablamos de los misterios mayas, no podemos dejar de mencionar la predicción que se convirtió en una verdadera sensación en el mundo moderno. Durante varios años antes del 21 de diciembre de 2012, la gente de todo el mundo esperaba el fin del mundo. Algunos se preparaban para catástrofes naturales, otros construían refugios, algunos creían que nos esperaba una intervención divina, y otros esperaban una colisión con el misterioso planeta Nibiru. Todos decían lo mismo. Los mayas predijeron el fin de los tiempos. Pero cuando amaneció el 22 de diciembre, el sol salió tranquilamente sobre el horizonte. El mundo permaneció en su lugar, y el mito se derrumbó. Pero, ¿de dónde surgió esta idea? ¿Realmente creían los mayas que su calendario conduciría algún día a la destrucción del mundo? ¿O fue solo una interpretación moderna, distorsionada por el tiempo y la fantasía de la gente? Para entender esto, es necesario comprender cómo la antigua civilización percibía el tiempo. Para nosotros es habitual pensar en el tiempo como una línea recta. El pasado queda atrás, el presente avanza, y el futuro es una incógnita que algún día se hará realidad. Los mayas lo veían de otra manera. En su concepción, el tiempo se movía en círculo. Así como el día es reemplazado por la noche y el invierno por la primavera, así las épocas se sucedían unas a otras, repitiéndose una y otra vez. Para ellos no existía un punto final. Cualquier ciclo significaba simplemente una nueva vuelta en la historia. Una de las herramientas más complejas y precisas que crearon los mayas fue su sistema de cómputo. No solo permitía seguir los días y los años, sino también determinar enormes ciclos de tiempo que abarcaban milenios. La base de este sistema eran los bactunes, periodos de tiempo de aproximadamente 394 años. Los mayas creían que 13 bactunes constituían un gran ciclo, equivalente a 5.125 años. Y este gran ciclo terminaba el 21 de diciembre de 2012. Pero si miramos las antiguas inscripciones, en ninguna parte se dice que después de ese día llegaría el fin del mundo. Era simplemente el fin de un ciclo temporal y el comienzo de uno nuevo. Todo comenzó con una única inscripción, descubierta en las ruinas de la antigua ciudad de Tortuguero. Este monumento de piedra, creado hace más de 1300 años, contenía una mención a la finalización del 13º Bactún. El texto decía que en ese momento descendería el dios Bolón Yocte-Cu, una misteriosa deidad asociada con los cambios, el caos y el renacimiento. Pero más adelante en la inscripción, el texto está dañado. Los símbolos perdidos dejaron espacio para las conjeturas, y aquí comenzaron las especulaciones. Algunos arqueólogos sugirieron que podría tratarse de cambios significativos en el mundo maya, posiblemente reajustes políticos o catástrofes naturales que habían observado en su historia. Pero en el siglo XX, este texto comenzó a ser tergiversado. Alguien afirmó que los mayas predecían gigantescas tormentas solares. Otro habló de la aproximación de un asteroide, y algunos incluso relacionaron la fecha con civilizaciones extraterrestres. Hollywood se apropió de esta idea, y en la década de 2000, películas y programas crearon la imagen de una antigua profecía que supuestamente predecía una catástrofe para toda la humanidad. Cuanto más se acercaba el invierno de 2012, más crecía el pánico. La gente se preparaba para el fin del mundo. Algunos vendían sus propiedades.
y las sectas prometían la salvación a quienes estuvieran preparados para afrontar ese día correctamente. La historia conoce muchos ejemplos en los que la humanidad ha esperado una muerte inminente. En el año 1000, muchos en Europa estaban convencidos de que el mundo estaba a punto de terminar. En el siglo XX, los temores a una guerra nuclear, al calentamiento global y a las catástrofes ecológicas dieron lugar a muchos escenarios sombríos para el futuro. A la gente le encantan las profecías sobre el fin del mundo porque dan una sensación de importancia a lo que está sucediendo. Queremos creer que vivimos en un tiempo excepcional, que nuestra era es la última, y que seremos testigos de grandes acontecimientos. Pero si algo nos enseñan los mayas, es que el fin no existe. El tiempo se mueve en círculo, las épocas se suceden, y cualquier final es solo el comienzo de un nuevo camino. Nuestro viaje por los caminos de la civilización maya llega a su fin, pero el laberinto de sus misterios sigue siendo tan insondable como los sagrados cenotes de Yucatán. Hemos atravesado la sombra del jaguar y la sabiduría de la serpiente, hemos escuchado el eco del sagrado juego de pelota, y nos hemos detenido al pie de las pirámides, donde la sangre una vez alimentó a los dioses. Hemos visto el nacimiento de su mundo a partir de un grano de maíz, y hemos sido testigos de su ocaso en las llamas de las hogueras españolas. Pero la historia de los mayas no es un relato de desaparición. Sus ciudades cayeron, pero su espíritu vive. Está en los diseños de los tejidos de sus descendientes, en los sonidos guturales de su lengua que todavía resuenan a la sombra de las antiguas ruinas, y en su visión cíclica del tiempo, donde no hay un final definitivo, sino solo un eterno retorno. Quizás el mayor misterio de los mayas no reside en por qué sus ciudades quedaron desiertas, sino en una lección simple y eterna. Cualquier civilización es solo una breve vuelta en la infinita espiral del tiempo, solo un instante bajo la silenciosa mirada de las estrellas. Y mientras sigamos haciendo preguntas, mirando al pasado, una parte de su mundo sigue viviendo también en nosotros.